Aquí está Julio Pereira. Hoy invitamos a escuchar las reflexiones de sus robots. Lapsus es un espacio de difusión y cuestionamiento. Julio Pereira cree en la potencia del error para crear y así dialoga con la inteligencia artificial, siempre dejando lugar a la duda. Los campos de interés de Julio son múltiples, pero de alguna forma siempre vinculados a la cultura en el sentido amplio, tan amplio que a veces incluyen la tecnología. Cosa que Julio entiende es clave, tanto tecnología como economía caminan juntas con la cultura en un proceso de evolución de la especie. Hoy estaremos charlando sobre uno de los fotógrafos que Julio considera indispensable. Bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en un instante, un momento congelado, una imagen que captura la historia de una forma, inesperada. Vamos a viajar, ¿no? A Praga, 1968. Exacta. Un año, que resonó en todo el planeta. Mucha agitación, mucho cambio. Tensión también. Claro, piensa que era el auge de la contracultura, las protestas estudiantiles, París, Berkeley. Sí, ese aire de revuelta juvenil, de buscar nuevas libertades, sobre todo en Occidente. Y Praga, Praga entonces era Checoslovaquia, parte del bloque soviético, claro, pero no era inmune a ese fervor global. Estaban viviendo su propia historia, ¿no? Exacto, la famosa primavera de Praga, un periodo fascinante, la verdad. El gobierno de Dubček intentando eso del socialismo con rostro humano. Más libertades de prensa, de expresión. Sí, de movimiento también. Era como una bocanada de aire fresco. Controlada, claro, pero muy significativa en ese contexto. Había como una esperanza cautelosa. Una esperanza que, sabemos cómo terminó. Las fuentes lo detallan bien. La respuesta fue brutal. La Unión Soviética y sus aliados del Pacto de Varsovia vieron esa apertura como una amenaza intolerable para ellos. Y en agosto del 68, los tanques invadieron Checoslovaquia para aplastar esa primavera. Las calles de Praga, de esa ciudad esperanzada, de repente, ocupadas por tanques. Y justo ahí, en ese choque entre la esperanza y la represión, ahí es donde aparece nuestro protagonista de hoy, Josef Koudelka, un joven fotógrafo checo, un fotógrafo que, en medio de todo ese caos, del peligro de la invasión, hizo algo más que documentar lo obvio. Capturó imágenes muy potentes, sí. Pero hay una en particular, la que señalan nuestras fuentes, que se sale de lo normal. Nos obliga a pararnos. Totalmente. Exacto. Las fuentes nos invitan a mirar de cerca esa foto, no solo por su valor histórico, que lo tiene, sino por cómo desafió las normas de su tiempo. Y por las consecuencias que tuvo para Koudelka, claro. Consecuencias enormes en su vida. Así que el objetivo de esta inmersión es entender qué tiene de especial esa imagen y cómo nos hace pensar sobre la fotografía, la memoria, la verdad misma. Bueno, vamos a desgranar esto. Vale. Pero antes de meternos de lleno en la foto, creo que vale la pena insistir un poco en esa atmósfera de Praga en el 68. Era tensa. En la cuerda floja, decías antes. Sí. Por un lado, vibraba con esas ideas de reforma, conectando con el espíritu global de cambio. De Praga fue un experimento valiente. Quizás ingenuo visto ahora, pero valiente. Buscaba conciliar tensiones. Y la invasión fue la respuesta. Tajante. Resolvió la tensión por la fuerza. El material describe, confusión, resistencia civil, pacífica pero impotente. Y la imposición rápida del control militar. Y es en ese escenario, quizás cuando el ruido inicial ya ha bajado un poco, ¿no? La ciudad herida, en shock, ahí es cuando Koudelka hace esa foto tan peculiar. Imaginemos la escena. Koudelka, según se describe, no busca el choque directo, el enfrentamiento. No es la foto típica de acción. No. Enfoca una calle de Praga, una avenida, marcada por las huellas de los tanques soviéticos, recientes. El asfalto como testigo. Y la calle está vacía, ¿verdad? De desolación, postraumática casi. Una imagen ya potente de por sí, ¿eh? Esa ausencia después de la violencia. Pero Koudelka hace algo más, algo que rompe todo. ¿Qué es? Pues incluye en la composición, muy visible, en primer plano, justo en el centro, su propio brazo izquierdo, extendido hacia abajo. Su brazo. Sí, y en la muñeca un reloj. El reloj marca una hora concreta.
congelada, para siempre, junto a las cicatrices de los tanques en la calle vacía. Su propio brazo y su reloj, en medio de una invasión. Eso es sorprendente como mínimo. Va más allá de ser testigo. Claro. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque rompe totalmente con lo que se esperaba. Lo fascinante aquí es justo eso, esa intervención. Deliberada, visible. El análisis que tenemos lo dice claro. Esta foto va en contra de todas las supuestas reglas del fotoperiodismo de entonces. Claro, la idea era ser invisible, ¿no? El fotógrafo como una mosca en la pared, objetivo, sin interferir. Pero aquí Koudelka no solo está presente, es que se pone él mismo en el centro. ¿Por qué crees que hizo eso? ¿Impulso? ¿Declaración? Bueno, las fuentes no detallan la intención exacta en ese instante, pero el resultado, el impacto es innegable. Y sugiere una reflexión profunda. Quizás intuitiva, ¿quién sabe? Pero significativa. Mucho. Al incluir su brazo, su reloj, se inscribe a sí mismo en la historia. Ya no es un testigo externo, es parte de ese momento, un sujeto afectado. Su tiempo personal, el del reloj. Ujú. Se superpone al tiempo histórico, el de las huellas de los tanques. Es como si transformara un documento, que podría ser anónimo, en una declaración muy personal. O sea que sacrifica la supuesta objetividad periodística. Por otra cosa. Algo más. Poético, quizás. Exactamente. Y ahí entra esa idea que apunta el material, transformar el documento en un gesto poético. Ya no es solo mostrar lo que pasó, los tanques en Praga, sino reflexionar sobre el paso del tiempo, sobre ese instante preciso, su peso, existencial, histórico. Es una meditación sobre el tiempo detenido, la historia grabándose en el presente del fotógrafo. Es una perspectiva muy potente. Y me lleva a pensar en la eterna discusión, fotografía y verdad. ¿Cómo encaja esta imagen ahí? Pues encaja como un cuestionamiento temprano de esa idea simple de verdad fotográfica. El material revisado dice algo clave. Tuvieron que pasar décadas para que se aceptara más ampliamente. ¿Qué cosa? Que toda fotografía es en el fondo un recorte, una lección, una interpretación. No existe la foto totalmente neutra. Imposible. Siempre hay alguien detrás de la cámara, con una perspectiva, tomando decisiones. Decisiones conscientes o inconscientes, qué incluir, qué excluir, desde dónde mirar, cuándo disparar, todo eso. Claro. Y ahí se empezó a matizar la idea de verdad. Quizás es útil la distinción que hacen algunos teóricos entre lo veraz y lo verdadero. A ver, explícame eso. Lo veraz sería la exactitud factual, ¿sabes? La correspondencia literal con lo visible. Como un informe. Algo así. Y lo verdadero, en cambio, apuntaría a una esencia más profunda, una verdad emocional, simbólica, existencial, que la imagen consigue transmitir. Entiendo. La foto de Koudelka, al meter su subjetividad tan de frente, pues quizás pierde algo de esa veracidad periodística, según los cánones de entonces. Pero gana en... Gana muchísimo en capturar lo verdadero de ese momento, la vivencia personal del tiempo histórico, la marca imborrable del evento. No es solo un registro, es una experiencia hecha visible. Y fíjate, es interesante que la fuente mencione de pasada otra foto de Koudelka de esos días, una mucho más clásica, ¿sí? Esa que muestra el tanque imponente y los civiles en la acera, atónitos. La imagen esperada, digamos. Sí, y mencionarla es útil porque sirve de contraste perfecto. Esa otra foto es fuerte, cumple con lo que se esperaba del fotoperiodismo. Muestra el evento, la reacción, la tensión. Pero la del reloj... La del reloj es radicalmente diferente. Koudelka elige un lenguaje más conceptual. Más elíptico. No te da la imagen obvia del poder o del sufrimiento directo. Te da una reflexión Exacto. sobre la temporalidad, la presencia, la memoria, encarnada en un gesto personal. Y a la larga, quizás esta imagen nos interpela de una forma más compleja, más duradera. Una elección artística muy audaz. Y hecha bajo una presión enorme, imagino, sin duda. Y claro, esas decisiones importantes siempre tienen consecuencias. El material es muy claro en esto. La invasión, y cómo la documentó, marcó un antes y un después total en la vida de Koudelka.
Absolutamente. La fuente lo dice sin rodeos. Allí comienza el largo exilio de Kudelka, que duraría toda su vida. Toda su vida. Sí. Esas fotos de la invasión las sacó del país a escondidas, se publicaron anónimas al principio. Firmadas como PP, ¿no? Prague Photographer. Eso es, para protegerle. Le dieron reconocimiento fuera, sí, pero también le cerraron las puertas de su país cuando se supo quién era. La invasión no fue solo un tema para sus fotos, fue lo que lo arrancó de su tierra. Y ese exilio no fue solo vivir fuera, parece que definió toda su existencia. La fuente usa una palabra clave: errancia. ¿Qué significa esa errancia en su caso? No es solo no poder volver a Checoslovaquia durante años, se convirtió en un estilo de vida, una condición existencial casi. Kudelka se hizo un nómada, perpetuo. Siempre en movimiento. Siempre en movimiento, por Europa, por el mundo, sin echar raíces, viviendo de forma muy austera, casi despojado de todo. Apátrida, dice la fuente. ¿Voluntario o forzado? Sí, esta condición de estar siempre de paso marcó su perspectiva y, claro, su fotografía posterior. Es fácil pensar que esa experiencia de no pertenencia, de mirar desde fuera, tiene que afinar la mirada de una forma especial. Se ve eso en sus fotos de después del exilio. Definitivamente. Su trabajo post-Praga, series como Exilios o Gitanos, exploran justo eso. Temas universales de desplazamiento, identidad, pertenencia. Fronteras visibles e invisibles. Exacto. La condición humana en tránsito, en los márgenes. Su propia errancia parece que alimenta una empatía, una mirada muy singular hacia los que viven fuera de las estructuras o los que han sido despojados de su lugar. O sea que la errancia no fue solo una circunstancia vital. Se convirtió en una lente, una forma de mirar el mundo. Y esa vida errante, despojada, tiene un reflejo aún más íntimo, ¿no? Hay un detalle en el material sobre su vida personal que me llamó mucho la atención. ¿Te refieres, seguro, a lo de que comenzó a dormir siempre en el suelo, casi como una asceta? Eso mismo, dormir en el suelo. Es un gesto de austeridad extrema, casi monacal. Sí, es un detalle biográfico pequeño, pero dice mucho. Una elección de vida radicalmente minimalista. Y la fuente sugiere una conexión directa con su trabajo. El minimalismo del hombre se reflejarán también en su fotografía. ¿Tan directa es la relación? Pues los análisis que revisamos sí que proponen esa conexión. Y suena convincente, la verdad. No parece casualidad. ¿En qué sentido? Esa austeridad vital que se impone, ese rechazo a lo superfluo, ese despojarse de lo material, parece encontrar un eco estético en sus fotos. Ah, claro. Sus composiciones suelen ser rigurosas, depuradas, buscan la esencia, economía de medios visuales, formas fuertes, el blanco y negro muy contrastado que elimina distracciones. Como si esa búsqueda de lo esencial en su vida Se tradujera en una gramática visual también esencialista y potente. Ascetismo vital y minimalismo estético, como que van de la mano. Es fascinante ver cómo la experiencia vital más honda puede moldear así el lenguaje artístico. Bueno, hemos recorrido bastante, ¿eh? Empezamos en la Praga convulsa del 68, la primavera interrumpida. Sí. Nos paramos en esa foto única de Kudelka, la del reloj frente a las huellas de los tanques. Vimos cómo rompía con las convenciones, cómo se convertía en un gesto poético, una reflexión sobre el tiempo, la subjetividad. Y cómo desafiaba esa idea simple de objetividad fotográfica, acercándose más a lo verdadero, quizás, exacto. Y luego exploramos las consecuencias para él: exilio, errancia, ese minimalismo ascético que parece impregnar su vida y su obra. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Con qué ideas clave nos quedamos? Pues creo que hay varias capas importantes. Primero, la historia de Kudelka y esa foto del reloj nos recuerdan algo fundamental. La fotografía, incluso la documental, nunca es un espejo neutro. Siempre hay una mirada detrás. Siempre. Una intención, una subjetividad. Kudelka, al hacerse visible, simplemente lo explicitó de forma radical para su época. Se adelantó a debates que vinieron después sobre la representación. Puso sobre la mesa visualmente la presencia ineludible del fotógrafo. Exacto. Y, en segundo lugar, su vida ilustra de forma, muy cruda, cómo los grandes eventos históricos nos cambian la vida, individualmente. De forma irreversible. La invasión de Praga no fue solo historia en los libros para él. Fue el cataclismo que desvió su vida.
Lo lanzó a un exilio que se volvió permanente. Y fuente de su arte. La historia, con mayúsculas, se escribe con las historias personales, ¿no? Y esa condición de exilio, de errancia, no fue solo una carga. Se convirtió en motor creativo, decías, en una forma de mirar. Así es, y eso nos lleva a una tercera reflexión. Cómo la experiencia del desarraigo, de la pérdida, puede, paradójicamente, agudizar la percepción de un artista. Como si al perder el hogar fijo, quizás, esa falta de hogar, esa adaptación constante, esa vida despojada, quizás me permitió desarrollar una mirada más universal, enfocada en la condición humana esencial, más allá de fronteras. Su obra, posterior, dialoga con eso todo el tiempo. Y todo esto, claro, nos deja con preguntas, Preguntas importantes, ¿sí? que van más allá de Koudelka. Nos deja pensando. Por ejemplo, ¿hasta qué punto una sola imagen, por muy icónica que sea, puede de verdad contener toda la complejidad de algo como la invasión de Praga? Claro, O su poder está justo en ser eso, un fragmento, una ventana potente, sí, pero limitada, que nos obliga a buscar más, a no quedarnos con una sola visión. es una pregunta clave sobre imagen y memoria histórica. O podríamos verlo desde otro lado, ¿no? El proceso creativo en sí. ¿Cómo? ¿De qué manera las experiencias límite, como el exilio forzado de Koudelka, transforman no solo los temas de un artista, sino su forma de ver, su estética? Ese minimalismo que veíamos. Es esa búsqueda de la esencia, ese minimalismo en su vida y obra, una respuesta a la pérdida, un intento de encontrar algo fundamental, duradero, en medio de lo transitorio, del despojo. Son interrogantes que, bueno, invitan a seguir explorando esa relación tan compleja, ¿no? Entre la vida, la mirada del artista y las capas de lo que llamamos real o verdadero.